Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es miércoles 27 de julio, ya estamos a la mitad de la semana y el tema del día de hoy, interesantísimo como siempre, enfermedades respiratorias, ¿cómo vamos a prevenirlas? Y para eso quiero presentarles a un panel de invitados. Hoy tenemos casa llena y tenemos todos los enfoques, todos los diferentes puntos de vista para que ustedes escuchen desde cada una de las especialidades distintas para que puedan escuchar cómo prevenir las enfermedades. La primera a la que le quiero dar la bienvenida es la doctora Ana Silvia Martínez, quien es médico general. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, doctora. Para mí es un placer y una bendición estar en este programa y poder compartir con este selecto panel, ¿verdad? Así que hoy vamos a tener un programa espectacular, no lo duden. Bueno, y no hay duda porque tenemos nuestro segundo invitado médico alergista, el doctor Mauricio Flores Morales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperamos poder ayudarles en esta tarde. Y para que vean que no les miento, luego tenemos a nuestra neumóloga, la doctora Mercy Gallegos. Bienvenida, Mercy. Hola, ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, muy bien. Gracias por nuevamente la invitación, ¿verdad? Realmente es, así como dice la doctora, una bendición, un placer y un reto estar nuevamente aquí ante ustedes. Definitivamente. Y tenemos como invitado especial al presidente de la Asociación Nacional de Pediatría, el doctor Ronald Pérez, pediatra. ¿Cómo estamos, Ronald? Muy bien, gracias, de veras. Un gusto compartir con ustedes y compartir también con nuestros televidentes algunos consejos en este tan apasionante tema de las infecciones respiratorias. Bueno, definitivamente, antes de hablar cómo prevenir y todo, tenemos que esbozar un poco cuáles son las enfermedades respiratorias más frecuentes que podemos encontrar. Y en eso quiero que me ayude la doctora Silvia, que me cuente cuáles son en medicina general, en la consulta general, qué es lo que más frecuentemente usted observa de infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias. Sí, por supuesto. Bueno, en medicina general vemos casi la generalidad, doctora, ¿verdad? Porque casi todo nos llega a nosotros, pero lo que más frecuente nosotros estamos manejando, por ejemplo, está en las gripes, ¿verdad? Que son enfermedades infecciosas de tipo viral. Podemos ver también los asmas, que también es un problema respiratorio bastante frecuente. Hoy lo vemos bastante en nuestros niños y en nuestros jóvenes, ¿verdad? Ese es un tipo de alergia. Estamos viendo también mucho problema de sinusitis, ¿verdad? O sea, son inflamaciones que pueden ser de tipo alérgico o también pueden ser de tipo infeccioso. Tenemos las otitis también, ¿verdad? Que también entran dentro de todo este gama de problemas que estamos viendo. Además, las neumonías, ¿verdad? Están a la orden del día también. Hay una gran cantidad de enfermedades que estamos viendo del tracto respiratorio, ¿verdad? Y esa es la razón por la que hoy, pues, manejamos casi todo, y lo que le corresponde o le compete a la especialidad, pues lo mandamos a especialidad, ¿verdad? Porque hay casos que son difíciles y los tiene que manejarlos el especialista. Bueno, vamos a ver, ahorita tenemos una cápsula muy especial preparada por producción sobre este tema y luego volvemos con nuestros especialistas invitados. Cuando respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo. Las células de su cuerpo necesitan de este para funcionar y crecer. El término enfermedad respiratoria se refiere a muchos trastornos que afectan los pulmones, tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones como gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios. Las personas con este tipo de enfermedades tienen dificultad para respirar. Una de las más comunes es la bronquitis, que se trata de la irritación e inflamación de los bronquios provocando el estrechamiento de las vías respiratorias, lo que a su vez produce una respiración con dificultades y acumulaciones excesivas de moco. El asma bronquial es una enfermedad crónica, caracterizada por la inflamación de los bronquios y la dificultad para efectuar las tareas del resto del sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias más comunes en épocas de lluvias son las infecciosas, entre las que se encuentran la faringitis, otitis, sinusitis, amigdalitis, bronquitis y neumonía. Los síntomas generales de estas son fiebre, tos, congestión nasal,
y malestar general. Definitivamente están a la orden del día cualquier tipo de estas infecciones. El problema es que ya no tenemos una estación. Antes podíamos decir, bueno, en invierno estas son más frecuentes, en verano estas, pero ya hoy no tenemos unas estaciones realmente definidas en nuestro medio. Pero bueno, doctor Pérez, hablemos sobre los niños. Los niños son, pues, la población vulnerable, al igual que el adulto mayor, que el anciano, son definitivamente más propensos a diferentes tipos de enfermedades respiratorias, que ya vimos en la cápsula, y agudas y crónicas. Ahora, diferenciemos resfriado, gripe, influenza, ¿verdad? Porque eso a veces son términos que nos confunden. Claro. Bueno, en realidad, cuando estamos hablando de infecciones respiratorias, quizás la forma más fácil de poder dividirlas es en infecciones de vías respiratorias superiores, infecciones de vías respiratorias inferiores. Las más frecuentes son las superiores, ahí entra resfriado, entra la gripe o influenza, las infecciones de la garganta, conocidas como amigdalitis o faringoamigdalitis, otitis. Y en caso de los niños, siempre el factor común más importante provocador de este tipo de problemas son los virus. Eso significa que la enfermedad en sí va a pasar solita, simplemente vamos a tener que dar un tratamiento sintomático, aliviar la tos, la congestión, la mocosera. Si hay fiebre, tratar la fiebre, pero la mayoría de estas no van a necesitar un tratamiento específico como un antibiótico. Y eso es muy importante que quede claro a nuestros oyentes, porque evidentemente el uso de antibiótico, tanto automedicado como también por médicos que corren en tratarla de esa manera, no va a ser necesario. De 10, 9, 8 o 9 van a ser virales, es decir, prácticamente no vamos a necesitar un tratamiento con antibióticos específico. No, y eso es cierto. Muchas veces creemos que porque le dan antibióticos se va a curar más rápido, y esto no va a ser así. Por lo general tendemos, si es un virus, tiende a mutar el virus y prolongamos el proceso, ¿verdad? Esto se vuelve más largo, además de la resistencia bacteriana que vamos a crear a estos antibióticos. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una gripe que no le damos mucha importancia y entonces ya se nos va complicando? ¿Cuáles son las complicaciones de las enfermedades respiratorias? Aquí vamos que les llegan a usted los neumólogos, ¿verdad? A ver, sí. Realmente a nosotros los neumólogos nos llevan esas complicaciones ya complicadas. Realmente el neumólogo, yo como neumólogo de adultos, generalmente nuestra primera consulta no es porque el paciente inicia con una infección, ¿verdad?, viral, ¿verdad? Generalmente nosotros vemos las complicaciones, que es aquella infección viral que se complicó con una sobreinfección bacteriana, que en ese caso, pues sí, el paciente amerita el uso de antibióticos, como lo dijo el doctor Pérez. Muchas veces el sobreabuso del antibiótico incluso hace que estas infecciones se compliquen porque lo hacemos automedicado, o el colega, por temor a que eso se vaya a complicar, se adelanta el uso de antibióticos, y muchas veces complicamos, ¿verdad?, la situación en algo como lo dice la doctora, las resistencias bacterianas. Entonces, generalmente las complicaciones de una infección del tracto respiratorio superior, como lo dice ella, es que avance al tracto respiratorio inferior, y aquello que empezó como un resfriado, una gripe, una faringitis, una rinitis, se complique con una bronquitis, que ya es una infección del tracto respiratorio inferior, se complique con una neumonía, ¿verdad? Entonces, son parte de las complicaciones. O con lo viral se sobreinfecte con lo bacteriano, o una neumonía que inicie como una neumonía se complique con un absceso pulmonar, que ya es una infección más grave, se complique con algo que nosotros conocemos como empiema, que es la acumulación ya, ¿verdad?, de cúmulos de secreción purulenta en una parte del árbol pulmonar, o del aparato respiratorio. Son de las complicaciones que nosotros vemos, ¿verdad?, que se pueden dar cuando no tratamos inicialmente adecuadamente una infección del tracto respiratorio superior, ¿verdad? Por el mal uso del antibiótico, por la no asistencia pronta a los sistemas de salud, ya sea nacionales o privados o institucionales, y esa es parte de la prevención de las infecciones respiratorias, es educar a la población en que consulte adecuadamente, oportunamente, ¿verdad?, al médico. Esa es parte importante que debemos nosotros recalcar, la educación a la población y la educación también a la comunidad médica acerca del manejo, ¿verdad? Existen en nuestro país, aunque tenemos muy limitadas protocolos, existen protocolos de manejo, ¿verdad?, para poder atender adecuadamente o prontamente estas infecciones. Algo bien importante que la cápsula lo mencionó,
no todas las enfermedades pulmonares son infecciosas. Aquí estamos hablando de cómo prevenir infecciosas, pero también la cápsula dijo asma, cáncer de pulmón, son enfermedades respiratorias no infecciosas que también se deben de prevenir. Bueno, y de esas enfermedades no infecciosas crónicas, asma, alergias en sí, vamos a hablar después del corte. Ya volvemos. En el caso de los buses, ¿verdad? No fumando. Y la limpieza del hogar diaria. Los pasos, digamos, de los que nos dicen la unidad de salud, ese sería un punto, y cuidándose uno, haciendo las recomendaciones que salen en la televisión y todo. Cuidándonos, aunque no lo crea, cuidando nuestra alimentación, dependiendo del clima, la ropa apropiada y ejercicio. Mantenerlos y llevarlos a lugares frescos, y prevenirnos con las medicinas que les dan, vitamina C. Cuidándonos no del humo de los carros, igual mojándonos por la lluvia. Quizás cuando hay clima así bastante helado, utilizando suéteres y cosas así. Y para empezar, pues también en la contaminación, porque yo siento de que si botamos la basura y no damos el ejemplo, también ahí estamos contaminando el medio ambiente, y así surgen enfermedades respiratorias. Definitivamente, ya vimos, la población anda bastante orientada en qué cositas tenemos que hacer para prevenir las enfermedades, y aquí vamos a darles otros tips. Quiero comentarles que tenemos un enlace con el médico argentino, el doctor Alejandro Carné. Él es pediatra infectólogo, quien es miembro de la Sociedad Pediátrica de Infectología Pediátrica en Buenos Aires, Argentina. Recientemente ellos realizaron una investigación en Latinoamérica, cuya investigación se llama Falta de información y percepciones erróneas como principales enemigos en la prevención de la neumonía en adultos en América Latina. Y vamos a tener el gusto de conversar con él. Así que creo que tenemos la llamada ya en vivo. Doctor Carné. Hola, buenas tardes, doctor Carné. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola. Doctor, es un gusto para nosotros como programa salvadoreño, el primero dedicado a la salud, tener el honor de platicar con usted y saber los resultados de su investigación. ¿Cómo ha estado usted todo por allá bien en Argentina? ¿Cómo está el clima? Le pido disculpas, pero la verdad que no la escucho muy bien. Después de decir la pregunta, perdóname. Hola. Tenemos un poco de problema con el sonido. ¿Me escucha bien, doctor? Yo lo escucho bien, pero con un poco de bueno, espero que los televidentes nos estén escuchando bien. Entonces, le comentaba que el doctor hicieron recientemente esta investigación y queríamos saber sobre el resultado de este estudio. Queríamos preguntarle cuál era la percepción. ¿Ahora sí? ¿Cuál es la percepción de los latinoamericanos? Me cuento un poco, la investigación que hemos llevado a cabo en 8 países de América Latina, incluyendo algunos países de Centroamérica como Costa Rica, pero también tomando en cuenta México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Perú, donde se encuestaron casi 3.200 adultos mayores de 50 años de edad, y se les preguntó básicamente cuál era el conocimiento que tenían acerca de la neumonía. Como usted sabe, la neumonía es las causas más frecuentes de hospitalización y de muerte en todos los países del mundo, sobre todo en los adultos mayores de 50 años de edad y con prevalencia más alta en los mayores de 35 años. Para darle un dato, son 600.000 personas mueren por año por neumonía en el mundo. La mitad de esas personas son adultos mayores de 65 años. O sea, es un problema muy importante de salud pública. Y lo interesante es que cuando les preguntamos a los latinoamericanos
sabemos de la neumonía, sobre todo personas que están a riesgo de tener neumonía, el 94% de las personas a las que les preguntamos sabían de qué se trataba, habían oído hablar de lo que es la neumonía, que como ustedes seguramente saben, la infección del pulmón, uno de los órganos vitales que tenemos. Pero cuando les preguntó a estas personas, bueno, ¿sí escuchó la neumonía? Sí, sí escuchó la neumonía, pero ¿usted sabe qué es la neumonía? Solamente el 70% de la gente podía decirnos que la neumonía era la infección aguda del pulmón, que era una enfermedad infecciosa que se contagiaba por virus y por bacterias. El 30 y pico de % casi no tenía una idea clara de si podía contagiar o de qué agentes etiológicos la provocaban. Pero interesante, cuando a una persona de mayores de 50 años de nuestra región le preguntamos si conocía los síntomas asociados a la neumonía, que son fiebre, tos, para respirar, cansancio, la mayoría de ellos, le diría casi el 80% de las personas reconocían a la neumonía. Y muy interesante para conocer eso, cuando les preguntamos cómo afectaría la neumonía si ellos la tuvieran, la sufrieran, la mayoría de ellos, casi el 70%, nos contestó que pensaban que la neumonía podía llevarlos al hospital o incluso un porcentaje de ellos podía morir. Lo que sucede en los países, de cada 100 adultos que tienen neumonía mayores de 25 años en nuestra región, entre un 50 y un 75%, dependiendo de los países, se hospitalizan, y de esas personas que se hospitalizan, entre un 11 y un 17%, de nuevo, dependiendo de cada país y de cada ciudad dentro de un país, pueden morir. Con lo cual, como usted sabe, como pueden tener por estos números, la neumonía es un problema muy grave y la gente tiene un entendimiento de la enfermedad a la cual se enfrenta, ¿no? Bueno, ya escuchamos entonces que esos son los resultados de su investigación. Ya vimos que todavía hace falta, pues en toda Latinoamericana, mucha información, y esa es precisamente la idea de programas como este. Agradecemos al doctor Carné el que nos haya permitido conocer los resultados y lo invitamos pues a que siga haciendo más investigaciones al respecto. Muchas gracias, doctor Carné, un gusto. No, un gusto para mí haber estado con ustedes, y quizás para despedirme gustaría dejarles un mensaje para todas estas personas que nos están escuchando ahora, de que existe una herramienta para poder controlar la enfermedad que es la neumonía, que es la vacunación. Si usted está vacunado frente a la gripe o frente al neumococo, está protegido para la neumonía. Y esta es una herramienta muy importante que la gente tiene que saber que existe y que consultando con su médico de cabecera, seguramente el médico le va a recomendar la mejor herramienta de prevención. Pero me parece que este es el mensaje con el cual nos tenemos que quedar, que la prevención nos ayuda a combatir la neumonía. Bueno, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nosotros también estaremos aquí invitando a la población a que la forma de prevenir también es pues la vacunación, como usted lo menciona. Muchas gracias. Bueno, continuamos nosotros en el programa. Estábamos hablando antes del corte de la llamada que también existen enfermedades crónicas que pueden ser complicadas por una infección aguda y muchas veces confundirnos a que son alergias. Y eso quiero que el doctor Mauricio nos ayude. Todas las mocoseras crónicas son alergias porque ahora todo el mundo es alérgico, ¿verdad? Claro. O son asmas o son sinusitis crónicas. Cuéntenos. Yo creo que eso es importante, saber definir cuál paciente es el paciente alérgico, ¿verdad? Y parte de eso tiene que ver, es cierto, la cronicidad de los síntomas, pero también poder determinarlo bajo ciertas evaluaciones que pues realizamos nosotros como especialistas. Un punto muy importante en esto, porque ya estamos hablando de infecciones respiratorias, es qué se considera normal como infección respiratoria en un niño, ¿verdad? Y a veces eso tiene mucho que ver con la edad del niño, su madurez de su sistema inmunológico. Y básicamente en los primeros años de vida, pues un niño se considera, bajo los estudios que se han reportado, casi normal que puede tener al menos 8 cuadros gripales al año. Estamos hablando de cuadros gripales. Son bastantes. Son bastantes, sí. Pero es el niño que va a tener sus síntomas, fiebre, mocosera, un poco de tos, y que eso va a durar de 5 a 7 días ese proceso. Eso se puede repetir, eso va a depender mucho como les indicaba, del estado del sistema de defensas. Ahora, el niño alérgico, por otro lado, es un niño que se va a complicar más, como lo habían mencionado,
y el niño que todavía va a tener una mayor recurrencia de síntomas, y ahí es donde se confunden porque interfiere tanto el síntoma de su enfermedad alérgica, como puede ser la mocosera que pasa todo el tiempo, y como tiene esa capacidad o tiene esa probabilidad de complicarse, pues se complica con los cuadros infecciosos respiratorios que usualmente va a presentar. Entonces, en ese niño es que hay que buscar qué está pasando. O sea, es lo normal que va a presentar este niño, es este niño un niño alérgico y que tiene por eso esa cronicidad de los síntomas, o otro tipo de enfermedades que también que a veces no se busca, como pueden ser déficits de su sistema de defensa, déficits puntuales que se llaman inmunodeficiencias primarias o secundarias, que esto también puede tener sus causas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dentro de las enfermedades alérgicas respiratorias, pues las dos más importantes obviamente son asma y rinitis alérgica. Y ahí también hay que ver, por ejemplo, a quién o a qué niño vamos a empezar a sospechar que su enfermedad o sus cuadros respiratorios o sus cuadros de vías respiratorias bajas realmente está asociado con un cuadro de asma, y quién es el que va a presentar, por ejemplo, en esta temporada de lluvias, un niño que presenta un cuadro, una bronquitis, una influenza, y probablemente no va a presentar posteriormente otros síntomas. Al igual con la rinitis alérgica, ¿verdad? Que parte de la sintomatología, básicamente nosotros tomamos en cuenta 4 síntomas: la rinorrea o producción de moco, la picazón de la nariz o prurito, la congestión nasal y los estornudos. Entonces, cuando hay 2 de estos en un niño y de forma crónica, o de forma puede ser a veces intermitente, entonces hay que considerar en ese paciente la probabilidad de que esto sea alérgico. Ya después somos el alergólogo, o en mi caso, alergólogo pediatra, pues hacemos las evaluaciones necesarias para determinar si esto se asocia a un problema alérgico. Bueno, definitivamente, la congestión nasal en las noches o la estornudadera en la mañana, y esos niños que andan todo el tiempo rascándose la nariz, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, normalmente un niño puede tener hasta 8 cuadros gripales al año. En los primeros años de vida. En los primeros años de vida. Bueno, muy interesante. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a esas gripes adecuadamente para evitar que se nos vayan a esos 8 cuadros al año? ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos compliquen, Ronald? No, y pueden ser más cuando entra a la guardería o al kinder, porque pues obviamente claro, no ha estado expuesto a diferentes microorganismos, y ahí tiene 8 o 10 alrededor y puede adquirir de cada uno de ellos. Entonces, en ese año de inicio es mucho más. Entonces, los padres deben estar conocedores de eso para que no entren en una preocupación mayor. Definitivamente, la forma de tratarlo, necesitamos hidratarlo bien, necesitamos disminuir la sintomatología, el malestar, tratar la fiebre, que en el caso de los niños es muy importante porque pudiera darnos algunas complicaciones. Recordemos que la fiebre puede desencadenar convulsiones febriles y es necesario tratarlos adecuadamente, hacer la consulta a tiempo. Y yo quiero retomar parte de lo que el doctor Cané estaba hablando acerca de la vacunación. Yo creo que nosotros estamos muy sensibilizados en el tema de la vacunación para con los niños. Tenemos sus esquemas a tiempo. Usualmente en la primera infancia es muy difícil que un chico se pierda su vacuna porque los papás están muy pendientes. Pero hemos dejado de lado también la parte del cuidador, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro medio, hay muchos adultos mayores participando en este cuidado, ¿verdad? Abuelitos, abuelitas están inmersos en el tema del cuidado con los nietecitos, y necesitamos que ellos también estén protegidos. Una forma de proteger al niño es también asegurarnos de la vacunación del cuidador, y de esa manera nosotros estamos haciendo un cerquito ahí alrededor, protegiendo de la llegada de enfermedades como en el caso de la neumonía o la influenza, que tienen vacunas para poder prevenirlos en esta edad, tanto para la persona adulta cuidadora o el adulto mayor. No, y especialmente que en los primeros 6 meses de vida los niños están más propensos a cualquiera de estas infeccioncitas respiratorias, se nos pueda complicar, ¿no? Así es, y de hecho el periodo de mayor frecuencia de inmunizaciones es justamente en esos primeros 6 meses, porque necesitamos que él pueda desarrollar esa protección propia, ¿verdad? Pero para la gripe no hay, para entonces los 6 meses. No, la vacunación contra influenza comienza a los 6 meses. Por eso te digo, entonces antes de esos 6 meses hay que cuidar al cuidador, valga la redundancia. Exactamente, la mamá. Y sobre todo, recordemos que la mamá lactando, ¿verdad? Es una forma de también estar
transmitiendo esa protección con anticuerpos a su bebé. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con más de Salud TV. Un vendaje en la muñeca o entablillado se utiliza cuando ocurre una fractura o dobladura a causa de una caída u otro accidente, y para realizarlo es necesario inmovilizar la mano y la muñeca. El primer paso para hacerlo es colocar sobre el área 2 tablillas rígidas, una en cada lado. Posteriormente, envuelva la mano o muñeca con varias tiras de tela o venda para mantener la tablilla en su lugar y evitar que se muevan. Si no tiene ninguna de ellas, puede usar un rollo de gasas o cinta, pero recuerde que es importante que lleve de inmediato a la persona a un centro hospitalario o llame al número de emergencias. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por continuar con nosotros en su programa Salud TV, que hoy se engalana con la presencia de la doctora Silvia Martínez de Chinchilla, que ya estuvimos platicando con ella anteriormente, pero que hoy viene a platicarnos sobre este laboratorio nacional que se llama Pronavid. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿La vuelvo a saludar? Gracias, y gracias por invitarnos, en verdad. Pero en este momento, pues yo quisiera comentarles que Pronavid es una empresa 100% salvadoreña, nació en El Salvador, ¿verdad? Ella produce productos 100% natural y 100% orgánicos. Nació a raíz de la necesidad, ¿verdad?, de tener una alternativa más de tratamiento, ¿verdad? Hay muchas personas que se abocan más a la medicina natural, pues nosotros les ofrecemos estos productos que son 100% natural. Nació hace más o menos 20 años aquí en El Salvador esta empresa, y pero se ha desarrollado más en Honduras, ¿verdad? Allá tenemos más de 20 tiendas que producen o que distribuyen nuestros productos. Aquí pues tenemos 2, ¿verdad? Tenemos en Metrocentro, tenemos una tienda, y en San Miguel también se acaba de abrir otra tienda, y ahí es donde podemos ver todos nuestros productos naturales. Mire qué bonito, qué orgullo, ya lo escucharon, 100% nacional, y no es una cuestión nueva, pues ya tiene 20 años de estar trabajando acá, por lo tanto 20 años de estar haciendo investigación para poder ofrecer estos productos. Las tiendas se llaman Pronavid, tal como el laboratorio. Así es, y cuéntenos qué productos son los que nos van a enseñar, qué vamos a conocer hoy. Bueno, tenemos estos productos que traemos este día, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Estrésno. Estrésno es una combinación de plantas que nos ayudan a controlar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, ¿verdad? Aquellas personas que no pueden conciliar el sueño naturalmente, pues Estrésno le favorece. O también aquellas personas que tienen problemas de colitis debido a estrés pueden utilizar este producto. Además tenemos Menovid, es un producto muy, pero muy cotizado, debido a que esto nos ayuda en aquellos problemas de la menopausia, ¿verdad? Cuando estamos con todos los sofocos, esos calorones, esa irritabilidad, ese insomnio, entonces podemos utilizar perfectamente Menovid. Es un producto 100% natural, no contiene ningún tipo de vehículo, ningún tipo de aditivo ni colorante, es 100% natural. Además tenemos Riñovid. Bueno, nuestros riñones es importantísimo cuidarlos, ¿verdad? Así es. Hay mucha gente que no toma agua, toma cualquier cantidad de líquidos, pero no agua. Entonces comenzamos a ver cómo nuestra población pues tiene muchos problemas a nivel renal. Entonces para ellos estamos ofreciendo Riñovid. El Riñovid es una fórmula que nos ayuda a mejorar la función de nuestro riñón, a limpiarlo, ¿verdad? Cuando hay arenías o cuando hay cálculos, que hay infecciones de vías urinarias de repetición, podemos utilizar perfectamente el Riñovid. Y además tenemos en el país tenemos registrados más de 50 productos, ¿verdad? Tenemos para una gran cantidad de enfermedades, para casi todo podemos manejarlos. Y tenemos, por ejemplo, Alervid, usted está viendo ahí en pantalla, Alervid es para los procesos alérgicos. Hoy hablábamos de los procesos respiratorios, ¿verdad? Que son bien frecuentes y bien comunes. Usted puede utilizarlo como preventivo, lo puede utilizar como para estimular su sistema inmunológico y lo puede utilizar como tratamiento también. Estamos hablando de Alervid. ¿Y el que usted Antifec? tiene en la mano, ese es nuestro antibiótico natural por
excelencia, ¿verdad? Lleva 3 plantas diferentes con propiedades antibióticas. Eso lo podemos utilizar en infecciones de vías respiratorias, infecciones gástricas, infecciones a nivel renal, infecciones a nivel de piel, para cualquier tipo de infección. Y lo mejor es que esto es 100% natural, no tiene los efectos que tienen otros productos, ¿verdad? Quiero contarles que la doctora y Laboratorio Pronavid, pues muy amablemente, como estamos hablando este día de cómo prevenir enfermedades, nos van a obsequiar 2 dúos, el Antifec, me decía, con el Alervid. Van a regalar un dúo en redes sociales con una dinámica que ya está, usted puede revisarla, y van a regalar uno al aire, así que llámenos ya para que pueda usted hacerse acreedora a este dúo y poder de esa forma ayudarse a prevenir enfermedades. Tenemos una llamada, rapidísimo. Excelente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted se quiere ganar este dúo de Antifec y de Alervid para prevenir enfermedades respiratorias? Sí, está bien. Bueno, entonces la doctora le va a hacer alguna preguntita. ¿Qué le va a preguntar, doctora? Vamos a ver. Quiero preguntarle ¿de dónde es el laboratorio que produce Antifec y Alervid? 100% salvadoreño. Excelente, ya se lo ganó. Quédese en línea, amiga, gracias por llamarnos y ya se hizo acreedora. Ahí le van a tomar sus datos y le van a decir en qué momento puede venir al estudio de Megavisión a retirar su premio. Y en redes sociales, ya sabemos, sigue la dinámica para que pueda ganárselo también. ¿Qué más, doctora? ¿Qué más nos va a contar? Una aclaración, doctora. Ese dúo lo van a retirar en nuestra tienda en Metrocentro. Tiene que llevar su DUI, ¿verdad? Así es que regálenos sus datos para saber a quién se lo vamos a acreditar. Bueno, y todas estas todos son cápsulas, doctora. Todas son cápsulas, vienen en blister, ¿verdad? Esto no se maquila artesanalmente, esto va a los laboratorios donde se maquila y se coloca en blister, no viene en frascos. Y eso le garantiza también que este producto pues está en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de contaminación, ¿verdad? Así es que en realidad es un muy buen producto, no es porque yo lo diga, sino que cuando usted lo comience a tomar, usted mismo lo va a recomendar. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con nuestro programa del día de hoy, ¿le parece? Sí. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV. Este día vamos a hablar sobre la prevención de las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son causadas algunas por virus y otras por bacterias que generalmente están en el medio ambiente y se contagian con facilidad. Consuma frutas, complementos alimenticios que contengan vitamina C. Evite caminar descalzo en superficies frías, ya que los enfriamientos de espalda, pecho y pies aumentan la probabilidad de desarrollar tos, catarro o enfermedades respiratorias más complejas. Tener hábitos de higiene constantes como la limpieza de su entorno, el lavado constante de manos, antes de comer, luego de ir al baño. Nunca toque su cara con las manos sucias, especialmente ojos, nariz y boca. Cuando estornude o tosa, hágalo en la parte interna del brazo o en un pañuelo desechable que debe de tirar a la basura inmediatamente. Nunca cubra su boca con las manos y si lo hace, lávelas inmediatamente. Evite los cambios bruscos de temperatura. Estas son algunas medidas que usted puede tomar para prevenir las enfermedades respiratorias. Seguimos con más de su programa. La prevención de enfermedades respiratorias es nuestro tema del día de hoy y estuvimos hablando antes del corte también un poco sobre las vacunas. Recuerden que no solamente es de vacunar a los niños, que normalmente siempre los papás estamos como encima, ¿verdad? De que no se nos vayan las vacunas, sino también al cuidador, al abuelito, a la persona que está más cerca, a la mamá. O sea, es definitivamente importante que el cuidador esté protegido porque de esa forma indirectamente estamos protegiendo al menor también. Pero hablemos de cómo vamos a prevenir las complicaciones de enfermedades respiratorias en los adultos. Mercy, ¿cómo vamos a hacer? Pues realmente bien básico y realmente en el estudio que habló el doctor Cana es bien básico la información
la educación que debe tener la población, ¿verdad? En cuanto a la prevención, medidas tan sencillas como el lavado de manos podría evitar, ¿verdad?, la propagación de las infecciones respiratorias. Tanto el cuidador del bebé, el adulto, ¿verdad?, lavarse las manos. La forma de estornudar también, porque se dispersa a través de las gotitas, ¿verdad? La mala educación tiene mucho que ver, ¿verdad? Estornudamos y con las manos en la nariz y de ahí tocamos todo lo que hay a nuestro alrededor y viene otro, toca lo mismo y ahí ya estuvo la diseminación. Evitar también, ¿verdad? Si una persona está enferma, evitar visitar sitios públicos conglomerados, ¿verdad? Porque yo le digo a mi paciente, usted no tiene control de quién va a llegar ahí, entonces mejor tratar de evitar, ¿verdad? Si sobre todo el paciente es aquel paciente que está en las etapas de la vida con mayor vulnerabilidad. En el adulto, cómo evitar las neumonías, la consulta temprana de una infección respiratoria superior, y es importante la vacunación, como lo hemos mencionado anteriormente, la vacunación del adulto mayor contra la influenza, contra la neumonía. Pacientes que tienen un estado inmunológico deprimido también deben de vacunarse, ¿verdad? Son medidas importantes que se deben de tener, sobre todo los pacientes que ya tienen enfermedades respiratorias crónicas. Estos pacientes realmente es mandatorio mandarlos a la vacunación, es mandatorio la educación en salud de estas personas. Quizás me voy a ahondar un poquito también en otras infecciones o en otras enfermedades respiratorias no infecciosas, como las ocupacionales. Muchos de nuestros trabajadores padecen de enfermedades respiratorias por la ocupación que tienen, entonces también tener precaución, ¿verdad? Protegerse de esas enfermedades que tienen relación con la ocupación que el paciente tiene. Con mascarillas especiales. Mascarillas especiales, el lavado de manos frecuentes, ¿verdad? La protección personal para poder evitar que esas son enfermedades respiratorias que se pueden volver crónicas y que lo hacen más susceptible de poder ser propensos a las infecciosas. No, y muy interesante eso que acabas de decir, porque qué tal la gente que trabaja con asbesto, que puede llevar o con diferentes tipos de partículas y llevar todo esto pegado en casa. Así es. Lo llevo a la casa, lo que me quito la ropa y la tiro, el niño la respira y al final... Todas esas enfermedades, como tú dices, asbestosis, silicosis, por la manufactura aquí en nuestro país, hay sin fin de fábricas manufactureras donde el algodón, todo eso invade la vía aérea, la hace propensa a tener más enfermedades. Entonces es importante también como protección tenerlo en cuenta. Doctor Flores Morales, ¿cómo vamos a hacer con el diagnóstico y manejo de las crónicas y la prevención para que no se me compliquen? Porque ellos también se pueden complicar. Claro, claro. En el paciente alérgico, pues hacer el diagnóstico, como habíamos hablado, depende mucho de la clínica, realmente del médico que tenga esas pistas para poder decir este niño es alérgico, este niño es asmático, una rinitis alérgica. Y básicamente el diagnóstico lo hacemos con pruebas como son pruebas cutáneas y también mediciones en sangre de unos anticuerpos específicos hacia diversos alergenos que son los que causan estos procesos alérgicos, y mediante la interpretación asociada a la clínica o a los síntomas del niño, pues hacemos el diagnóstico y empezamos a hacer el manejo. ¿En qué consiste el manejo de un paciente alérgico? Básicamente son tres cosas muy importantes: educación, de enseñarles a los padres o al paciente cuál es su enfermedad, porque tiene que saber cuál es su enfermedad, cómo puede manejar también sus crisis el paciente, por ejemplo una crisis de asma, cómo poder también evitar que el medio ambiente impacte más en los síntomas del niño o del paciente que padece el problema alérgico. El segundo punto, es los medicamentos, que solo van a servir para controlar los síntomas, y básicamente quitando el medicamento va a retornar con su sintomatología. Y el tercer punto, que es lo que nosotros hacemos como alergólogos, es modular la enfermedad. Lo hacemos con las vacunas de alergia, las clásicas llamadas vacunas de alergias, que realmente se llama inmunoterapia, que eso es lo que hace básicamente, en resumidas cuentas, es reeducar el sistema de defensas para que pueda entrar en contacto sin síntomas con el alergeno que usualmente le causa sus problemas. Eso es básicamente lo que hacemos en diagnóstico y manejo del paciente alérgico. Cuando hablamos de prevención, pues básicamente lo que hablaba, el medio ambiente, en el paciente alérgico el medio ambiente es muy importante. ¿Y qué es lo importante que tiene que manejar? Pues el medio ambiente interno del paciente, básicamente en los niños es su cuarto,
tiene que ser un cuarto, no necesariamente vivir en una burbuja, sino que básicamente evitar acúmulos de polvo, por ejemplo, camas viejas, aquellas almohadas viejas que hasta tienen ya la forma del niño o del paciente, o que fueron heredadas por los padres, les pasan el colchón del padre al niño. Los peluches, tener mucho cuidado con esa acumulación de peluches, evitar que los animales domésticos estén viviendo dentro del cuarto del paciente. Y un punto muy importante del control del medio ambiente interno es, a los padres, por favor, el tabaquismo. Evitar el tabaco en casa. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con lo último de nuestro programa del día de hoy. Existen alimentos que ofrecen prevención y protección, aumentando las defensas y combatiendo los microorganismos causantes de las enfermedades respiratorias. La vitamina A interviene en la regeneración de las mucosas afectadas e inflamadas. Por ser una sustancia antioxidante, protege frente al posible daño de los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro de las células respiratorias. Está presente en los alimentos de origen animal, principalmente en el hígado y la yema de huevo. La vitamina C refuerza el sistema respiratorio, logrando una mayor protección frente a las infecciones. Los alimentos ricos en esta son espinaca, tomate, rábanos, zanahoria, kiwi, cerezas, cítricos, melón y uvas. Los ácidos grasos omega 3 brindan una acción antiinflamatoria en las mucosas de las vías respiratorias, mejorando la respiración. De ahí la importancia del consumo de pescados azules. Finalmente, el zinc mejora las defensas. Los alimentos ricos en este mineral son el apio, espárragos, germen de trigo, hígado y lentejas. Bueno, y en este último bloque vamos a aprovechar ya para dar la conclusión y recomendaciones finales para toda la población, pero quisiera aprovechar a nuestro pediatra y hacerle un par de preguntas que son típicas que todos los padres de familia desde antaño hemos tenido y han tenido dudas, ¿verdad? Si un niño tiene gripe, ¿puede tomarse una minuta un sorbete? Sí, eso es pan de cada día. No siempre la tos y la mocosera significa que no puede tomar cosas heladas, minutas, sorbetes, etc. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que esto puede aumentar en algún momento la congestión y aumentar los síntomas. Entonces, por eso se recomienda una temperatura más templada. Pero hay casos en los cuales sí nos puede servir. Por ejemplo, en las laringitis, cuando tenemos muy inflamada la laringe, de hecho se recomiendan las cosas heladas para que puedan tomarlas. Y finalmente, quizás el tema de los cambios muy bruscos de temperatura, corrientes de aire, exposición a corrientes de aire, sí también aumentan los síntomas y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, excelente. Mercy, conclusión, recomendación general para toda la población. La recomendación en general es la consulta oportuna. La consulta temprana a su médico, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Las medidas básicas como la higiene de manos puede evitar realmente esas medidas sencillas, complicarnos o enfermarnos y hacer prevención primaria, que es lo importante. No llegar a hacer la prevención secundaria y terciaria cuando ya nos hemos enfermado, sino que consultar oportunamente. Y definitivamente una buena alimentación, buena hidratación, su lavado de manos, limpieza por favor de ventiladores, de aires acondicionados y evitar todo aquello que pueda ocasionarnos descompensar, ¿verdad? Esas corrientes de aire fría que hablamos. Y especialmente no se automedique, consulte por favor tempranamente. Bueno, yo quiero dar las gracias a nuestros invitados del día de hoy. Doctora Chinchilla, muchísimas gracias, fue un gusto tenerla. Doctor Flores Morales, ¿verdad? Siempre le cambio el orden de los apellidos. Doctora Gallegos y Ronald, un gusto, de verdad. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Venimos mañana con otro tema apto, así para que ya vienen las vacaciones, la indigestión. Y nos vamos por hoy. Les deseo una linda tarde y que Dios me los bendiga.
usted puede disminuir el riesgo de padecer una enfermedad respiratoria poniendo en práctica las siguientes medidas. No fume cigarrillos ni otros productos de tabaco, y si lo hace, deje de hacerlo o reduzca lo más que pueda su consumo. Puede pedir ayuda a su médico para dejar este hábito. Trate de alejarse del polvo e irritantes que pueden dañar a sus pulmones. Si tiene que trabajar cerca de estos, utilice dispositivos como las máscaras para protegerse. Sométase a una prueba de espirometría tan a menudo como su médico lo recomiende. Esta prueba observa la cantidad y la rapidez con la que usted exhala el aire después de respirar profundamente. Consulte a su médico inmediatamente si está experimentando dificultad para respirar, si tiene dolor en los pulmones y si tose con sangre.